Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Les acabo de enviar las calificaciones de esta segunda unidad. Cualquier duda o problema o algo, por favor, me escriben vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta sobre vías esteroceptivas? No. En el programa de esta unidad está, si lo revisaron, está el tema de receptores. Y si recuerdan, pues los vimos en la primera unidad. No sé si quieran que lo revisemos. ¿Sí? Son básicamente pues lo mismo que platicamos en aquel tema, nada más le agregaríamos lo que es los receptores especiales. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poquito acerca de receptores y si podemos entramos en vías propioceptivas, si no, las vemos el lunes. Vamos con buen tiempo para este parcial. Y no sé todavía si hay actividad en la plataforma. Yo les aviso. ¿Ok? Bien, vamos a compartir pantalla. Doctor, disculpe, le quería preguntar si podría subir la clase de ayer a YouTube o no sé. Ok, sí la puedo subir. Nada más déjenme checarla que esté bien, que no tenga muchas cosas que editar y entonces la subimos. ¿De Gracias, acuerdo? doctor. Ok, vamos a compartir pantalla. Y vamos a hablar un poco acerca de receptores. Ahí la observan perfectamente bien, yo la estoy viendo. Ok, si hay cualquier duda, por favor, la comentan. Entonces quedamos que la vía de entrada de información al sistema nervioso central ocurre siempre y cuando nosotros tengamos el receptor que capta el estímulo. ¿Ok? En la población general tenemos buenos y malos receptores. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Estoy viendo a Ricardo, estoy viendo a Viridiana, ¿sí? Y así puedo ver a todos los demás que traen lentes. Y si usan lentes, igual que yo, ¿sí? Es que mis receptores visuales o mi aparato visual no está bien. ¿De acuerdo? El que no necesite lentes quiere decir que su aparato visual está dentro de una normalidad. Empecemos conmigo. Traigo unos lentes que habíamos platicado. Mis lentes los tengo que utilizar porque tengo presbicia. ¿Sí? ¿Y qué es la presbicia? Es la pérdida de elasticidad del cristalino. Así de simple. Eso es presbicia. Y eso se da después de los 40 años, dependiendo de, pues, el organismo, su genética, de muchos factores. ¿Ok? Doctor, Sí. perdón que lo interrumpa. Hay una compañera que quiere entrar, creo, está en sala de espera. A ver, déjame ver. Que no los veo aquí.
Que no sé cómo está configurado esto. Aquí está. Ok, creo que ya está ahí. Bien. Me avisan si hay alguien más. Entonces decíamos que mi mundo visual, mi universo sensorial visual, pues no es el mismo que el de los demás. Así como Alejandro o Ricardo, que tienen miopía. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que su globo ocular es muy largo en el diámetro antero-posterior. ¿Ok? Eso es la miopía. Quizás algunos de ustedes usen lentes por hipermetropía. Quiere decir que el ojo está más pequeño de lo normal en su eje antero-posterior. Otros de ustedes tienen astigmatismo. Eso quiere decir que su córnea no tiene una curvatura totalmente normal. Y entonces vean, acabamos de ver 3 patologías, 3 alteraciones del aparato visual que hacen que necesitemos un instrumento para poder ver. ¿Ok? Y entonces nuestro universo sensorial, el mío, el de Ricardo y el de Alejandro, que es los que veo aquí, ¿sí? Pues es diferente a aquellos que tienen receptores normales. Y eso va a pasar para todos los receptores, auditivos, vestibulares, ¿ok? Entonces es algo que tenemos, de hecho ustedes pueden buscar ahí un artículo en la página que les mandé de alteraciones en los receptores, receptopatías. Y van a ver que hay infinidad de alteraciones a nivel de receptores. Ok, yo tengo receptores cefálicos y tengo receptores ubicados en tronco y extremidades. Ya hemos platicado de ellos. ¿Sí? La piel es un receptor gigante. ¿Sí? En su epidermis, en su dermis y en su hipodermis, vean, diferentes estratos, ¿sí? Superficial, pegado al superficial o profundo, voy a tener diferentes receptores. ¿Ok? Vamos a tener receptores en, por ejemplo, las fascias, las aponeurosis, los ligamentos, las cápsulas articulares, el periósteo de los huesos. El hueso como tal no tiene receptores. Los receptores están ubicados en su periósteo. ¿Ok? Las vísceras son conceptos sumamente importantes que ustedes deben recordar. ¿Qué hay en las vísceras? ¿Dónde están los receptores viscerales? Ah, pues están en sus membranas de cubierta y revestimiento. Por ejemplo, la pleura, el pericardio, el peritoneo, la cápsula de Gleason. Ahí hay receptores. ¿En dónde más? En sus mucosas. Si hablo de aparato bronquial, en los bronquios. En las mucosas bronquiales es donde están los receptores. ¿Sí? En el parénquima no. Entonces, si llega una bacteria, un bacilo, al parénquima y se desarrolla ahí, destruye tejidos. Y no hay sintomatología hasta que afectamos, en caso de pulmones, pleura o
mucosas. Y en ese momento empieza el problema. Nos damos cuenta que tenemos un problema. No sé si han escuchado antes, era muy frecuente el absceso hepático amibiano. ¿Sí? Se formaba un absceso dentro del hígado y al drenarlo podemos sacar 1 litro, 1,5 litros de pus. Y decíamos, pero ¿cómo se acumuló tanto y no tenía molestias? Pues porque el absceso no tocaba receptores. ¿Queda claro? En cuanto se afecta la cápsula de Gleason o sus receptores en mucosas, empiezo a tener problemas. Los huesos se fracturan. ¿Qué es lo que duele? El periósteo. No es el hueso, es el periósteo. Nos damos un golpe en la tibia, pues afectamos el periósteo y nos duele. ¿Ok? Un esguince, los ligamentos. Y así podemos seguirnos. Una quemadura en piel, ¿sí? Depende del grado de quemaduras. Una quemadura de 3er grado ya no duele, porque ya se quemaron los receptores. ¿Sí? Habrá molestias en la periferia, pero como tal, en la zona de lesión quemada, no. Pero una quemadura de 1er grado, ¿cómo duele? ¿Sí? Nos quemamos con el sartén, con un cerillo, con lo que sea, duele. Entonces, para completar lo que veíamos el día de ayer, es con respecto a dolor, es sumamente importante que sepamos dónde se ubican los receptores a nivel del cuerpo. ¿Ok? Y entonces vamos a ver por qué hay dolor. Esa es la importancia de este tema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esteroceptores, propioceptores y visceroceptores? Los esteroceptores generalmente se clasifican igual como generales y especiales, o sensitivos y sensoriales. Y ya al día de ayer hablábamos de los receptores esteroceptivos para el dolor y la temperatura. Y decíamos que para el dolor eran terminaciones libres y calor. Y para el frío, corpúsculos de Krauss. Para el tacto grueso, no discriminativo, ¿sí? Se llama protopático, eran los discos táctiles de Merkel. Y para la presión, los corpúsculos de Pacini. Esa clasificación es una clasificación desde el punto de vista histológico. Si hablamos de clasificaciones fisiológicas, entonces nos vamos al tipo de fibras, ¿sí?, que dan origen a estos receptores. Y entonces hablábamos como fibras del tipo C, que conducen a menos de medio metro por segundo, ¿no?, y que conducen información aferente visceral general, visceroceptiva, entre ellos dolor. O las fibras A delta, que conducen entre 14 y 50 metros por segundo, es variable, ¿verdad?, y conducen dolor somático. O las clasificaciones de fibras 3 y 4, que se relacionan más con la información de tacto y presión. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta que hay una clasificación histológica de receptores y una clasificación histológica de acuerdo al tipo de fibras. ¿Ok? Bien. Dentro de los esteroceptores tenemos la visión y la audición. Y entonces aquí vamos a hablar de conos y bastones. Los conos son los receptores para el color, conos, color. Y bastones para las diferentes tonalidades de grises.
¿sí? Se dice para el blanco y negro. Son los receptores para la visión nocturna. En cambio, los conos son los receptores para la visión diurna. ¿Ok? Y entonces vamos a tener diferentes organismos, aves, mamíferos, etcétera, que a veces solo tienen receptores para visión nocturna y muy pocos para diurna, ¿sí? O simplemente tienen un solo tipo de receptor. ¿Ok? Nosotros pues tenemos conos y bastones. Ya platicaremos un poquito de ellos con respecto a la vía y al aparato visual. La audición está representada por las células ciliadas del órgano de corte, ¿ok? Que está ubicado en el caracol, da 2 vueltas 3/4. Cuando veamos aparato auditivo hablaremos de él, hablaremos de que es un gran teclado con muchas escalas, ¿sí? Muchas, en esas 2 vueltas 3/4, ¿sí? Y lo que habíamos comentado, cuando usamos audífonos, como cuando estamos expuestos a contaminación auditiva, estas células ciliadas van perdiendo sus cilios, van teniendo alteraciones en sus cilios, ¿sí? Así como se nos cae el cabello, así se alteran los cilios en estas células. Y entonces empezamos a tener dificultades en la audición. Eso es en un proceso normal de envejecimiento, ¿sí? Y si estuvimos o no sometidos a ese problema de ruidos intensos. ¿Ok? Entonces, por eso es que todo, pues, tenemos que bajarle el volumen a los audífonos. Es importante porque si no, seguro están generando una sordera a mediano plazo. Bueno, esos son los receptores sensoriales, visión y audición, y son esteroceptores, captan información que proviene del exterior. Tengo los propioceptores. Recuerden que todo lo que es propiocepción es somatocepción. Somatocepción. Y si yo hablo de somatocepción o propiocepción, me estoy refiriendo básicamente a derivados de los somites. ¿Se acuerdan? Que el somite daba origen a un dermatoma, a un miotoma y a un esclerotoma. Y entonces decimos que los propioceptores están ubicados, ¿verdad?, fundamentalmente en dermis para el tacto fino. Por eso es que el tacto fino viaja por las vías propioceptivas. ¿Ok? Los corpúsculos de Meissner. Y luego tengo pues todo lo que son músculos, tendones y articulaciones. Músculos, tendones y articulaciones. Y entonces ellos son los que me informan sobre la posición de las diferentes partes del cuerpo en el espacio. Cierran los ojos y ustedes pueden verse sentados, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro? Y pueden describir dónde está cada parte de su cuerpo. Si lesionamos el menisco medial, los fascículos gráciles cuneatos, que son propioceptivos, ya no podemos saber dónde estamos en el espacio. ¿Qué parte de mi cuerpo no está afectada, pues, por lesión de ese sistema? Bien. Y el receptor especial propioceptivo son los receptores que están ubicados en el aparato vestibular. ¿Se acuerdan? El aparato vestibular está formado por el sáculo y el utrículo.
y 3 conductos semicirculares. Dentro de ellos, dentro de este sáculo, utrículo y conductos semicirculares, hay receptores. En sáculo y utrículo se llaman máculas. Y en conductos semicirculares se llaman crestas. Ok. ¿Qué captan estos receptores? También lo mencionamos. Las máculas de sáculo y utrículo captan sentido de gravedad, el tener los pies sobre la tierra. ¿Ok? Estoy en un brincolín, empieza a temblar y el piso se mueve, pasa un tráiler y mueve el piso de la casa o la casa, ¿sí? Esas vibraciones son captadas por las máculas. Y lo otro que captan es el movimiento y aceleración angular. Perdón, lineal, en línea recta. Movimiento y aceleración lineal. Voy hacia adelante, voy hacia atrás. En cambio, las crestas de los conductos semicirculares lo que van a captar es sentido de rotación, movimiento y aceleración angular. Van ustedes en un vehículo y van con los ojos cerrados. De momento da vuelta, se dan cuenta que han dado vuelta a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Entonces, cualquier movimiento en cabeza, en sentido rotacional, estoy activando a los movimientos, los receptores de las crestas. Entonces ahí lo ven, sentido de gravedad, movimiento y aceleración lineal para las máculas y movimiento y aceleración angular para las crestas. Los viceroceptores van a estar ubicados fundamentalmente, ya quedamos, en membranas de cubierta y revestimiento y mucosas de las vísceras, entre muchas otras. Y ellas me mandan información viceroceptiva. ¿Ok? La mayor parte de la información es dolor. Los corpúsculos de Pacini, decimos, son receptores para la presión. ¿Ok? Están en hipodermis. Entonces ellos me mandan información somática, esteroceptiva. Pero si los corpúsculos de Pacini los tengo en el peritoneo, que cubre una víscera, entonces esa información viaja por aferentes viscerales generales y se convierte en un receptor visceral para presión. ¿Ok? Y entonces se distiende el colon. Pues aumenta la presión por el estómago y se estimulan los corpúsculos de Pacini que están ahí. Y entonces yo tengo la información aferente visceral general que me envía esa estructura y que la puedo captar como distensión. ¿Ok? Bien. Hay dos receptores viscerales sumamente importantes, que son el seno y el corpúsculo aórtico. Nunca vamos a poder olvidarlos como médicos. Unos están en la aorta y otros están en la bifurcación de la carótida común. Entonces, tengo seno y corpúsculo aórtico y seno y corpúsculo carotidio. ¿Ok? El seno me informa básicamente de la distensión de la pared al pasar la sangre por esa región. Y entonces me informa sobre presión arterial. Es un receptor sumamente importante para la tensión arterial, para la presión arterial.
Entonces, desde el momento en que la sangre pasa por la aorta, ya me está mandando información, pasa por la carótida, ya me está mandando información. ¿Ok? ¿Sobre qué? Pues sobre presión arterial. Los corpúsculos son grandes laboratorios, como el Chopo, el Frontera y todos los que ustedes quieran. Los laboratorios de los hospitales. Cuando la sangre pasa ahí, ahí se puede captar cualquier cosa. ¿Ok? Gases en sangre, tengo que mandarlos a un laboratorio, ¿no? En el corpúsculo carotídeo y aórtico se analiza. Y se sabe cuánto oxígeno hay, cuánto CO2 hay, ¿sí? Osmolaridad sanguínea. Hay muchos solutos, hay pocos solutos. Está muy hemoconcentrada o está muy diluida. ¿Sí? Ahí se capta. Y lógico, ese estímulo de hemoconcentración tiene que subir, ¿no? Por vago, por glosofaringeo, llegar al núcleo del solitario, que después vamos a ver, y de ahí a formación reticular y al hipotálamo. Y el hipotálamo al límbico. Y entonces el hipotálamo empieza a generar toda una serie de acciones para conservar agua. La diuresis disminuye. ¿Sí? Hay fenómenos de vasoconstricción para que no se evapore el calor, ¿sí? ¿Ok? El agua. Y mandamos información al límbico para decirle, oye, necesitamos agua, ¿qué quieres tomar? O sea, nuestro sistema nervioso es sumamente complejo y todo parte de esos receptores. Ahí se analizan todas las hormonas. Si alguien está tomando anticonceptivos y se lo toma, eso se analiza en esos receptores o en el hipotálamo. Y sabemos exactamente qué concentraciones hormonales tenemos. Claro, para ir al laboratorio pagamos. Quiero una química sanguínea. Bueno, esas químicas sanguíneas se hacen en los corpúsculos carotídeo y aórtico. Por eso son receptores visceroceptivos sumamente especiales. ¿Ok? O importantes, más que especiales, importantes. Porque hay receptores visceroceptivos especiales, que son el olfato y el gusto. Olfato y gusto. ¿Ok? Olfato, pues están por debajo de la lámina cribosa, en la mucosa olfatoria. Los receptores son las células bipolares de la mucosa olfatoria. Y el gusto. Para el gusto, pues tenemos las células gustativas de los corpúsculos o las células bipolares de los corpúsculos gustativos, que están en las papilas. Y estos receptores están ubicados en lengua y epiglotis. Entonces, cuando hablamos de viscerocepción especial, nos referimos a gusto y olfato. Y vamos a ver esas vías. Observen este cuadro de esteroceptores y entonces ahí pueden tener todo lo que acabamos de mencionar. Generales, vean, captan cambios del medio ambiente. Se clasifican en generales y especiales. Se encuentran distribuidos ampliamente en toda la superficie corporal. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos que tienen ustedes aquí? ¿Sí? Terminaciones libres, terminaciones peritriquiales, quiere decir alrededor de cada folículo piloso. ¿Ok? Y discos táctiles de Merkel están ubicados en la epidermis. Bueno, esos tres receptores, terminaciones libres, peritriquiales y discos táctiles de Merkel,
son receptores no capsulados. ¿Ok? Algunos les dicen libres. Todos los demás receptores que ven ahí empiezan con corpúsculos. ¿A qué quiere decir esto? Que llega la dendrita y se rodea de tejidos conectivos, adquiere cierta estructura para captar ciertos estímulos. Y entonces se convierten, por ejemplo, en corpúsculos de Meissner para el tacto fino, corpúsculos de Pacini para la presión, corpúsculos bulboideos de Krauss para el frío, corpúsculos bulboideos de Ruffini para vibración. Durante muchísimos años se dijo que estos eran para calor y después se cambió. Son receptores de vibración. Y quien captaba el calor eran las terminaciones libres. Pero así pasamos décadas, ¿verdad?, enseñando que Ruffini era para el calor. Y ya después los fisiólogos se encargaron de señalar que estábamos equivocados. Bien. Los especiales ya los ven aquí, células ciliadas del órgano de corte, iconos y bastones de retina, que más adelante podríamos platicar de ellos. Propioceptores. Observen, en los músculos tenemos usos neuromusculares. Son unas pequeñas bolsitas que están entre las fibras musculares. Las fibras de cualquier músculo, llámese deltoides, bíceps, tríceps, el que quieran. ¿Sí? En cualquier músculo vamos a encontrar estas bolsitas, estos saquitos, que en su interior tienen 6 a 7 fibras musculares, enanitas, pequeñas, ¿sí?, pequeñitas. Ese es el uso neuromuscular. Y esos usos neuromusculares son el marcapaso del músculo. Si se contraen tantito esas fibras, todo el músculo se contrae, al grado que lo hacen esas fibras intrafusales. Y acuérdense que mencionamos que las fibras intrafusales estaban inervadas por neuronas gamma, que son las que controlan el tono de los músculos. En cambio, quiero hacer una acción muscular voluntaria. Esto está dado por las neuronas alfa en médula, que van a todas las fibras del músculo, que se llaman extrafusales. ¿Ok? Estos usos neuromusculares, sí, que los músculos, cualquiera, llámese el que sea, tiene en su interior usos neuromusculares. ¿Qué son los usos neuromusculares? Son un conjunto de fibras musculares pequeñas envueltas por una cápsula. ¿Ok? Y que estas fibras intramusculares las mueven las neuronas gamma a través de la formación reticular. Y una de las principales funciones de la formación reticular es el control del tono muscular. Todos los fascículos retículoespinales van a terminar en neuronas gamma. Y las neuronas gamma, su axón, terminan en esas fibras intrafusales. ¿Ok? Entonces, si la orden dice, contráiganse un poquito o relájense, ¿sí?, todo el músculo va a responder a eso a través de las neuronas alfa. ¿Ok? Los usos neuromusculares mantienen el tono
de nuestros músculos. Son los que permiten que yo esté parado o que esté sentado. Imagínense que ahorita estoy hablando con ustedes, no dormí en la noche y me quedo dormido. Y me quedo profundamente dormido. La formación reticular deja de actuar. Me dormí. Y entonces todas las neuronas gamma que iban a todas las astas anteriores ya no mandan información a los usos neuromusculares. Y entonces se relaja. Y al relajarse, todos mis músculos se relajan. Y en ese momento me caigo de la silla. ¿Queda claro? O van ustedes en el metro, agarrados del pasamanos, ¿sí? Tienen mucho sueño, es muy temprano la clase, ¿verdad? Y se quedan dormidos, así por un instante. En ese momento empiezan a caer. Claro, ese movimiento de descenso, de soltarse del pasamanos, activa nuevamente al sistema nervioso y rápidamente despertamos y nos agarramos. ¿Sí? Es lo mismo cuando la formación reticular recibe una orden de cualquier sistema o de corteza cerebral y le dice, inhíbete. Si se inhibe la formación reticular, pues nos dormimos. Nos caemos, nos desmayamos. ¿Ok? Una emoción intensa, ¿sí? Me están asaltando, me desmayo. Un dolor intenso, llega a formación reticular y dice desmáyate. ¿Ok? El simple estado de sueño. ¿Sí? Empiezo a quedarme dormido y empiezo a relajarme. Entonces, estos receptores son sumamente importantes para la función muscular. Ahora bien, hablé de la función motora de ese uso neuromuscular. Pero recuerden, y lo vamos a ver en la clase siguiente, que esos usos neuromusculares, cada una de esas fibras musculares, vamos a ver que tienen neuronas aferentes. O sea, les llegan la orden de las neuronas gamma para que se muevan, se contraigan, se relajen. Pero a su vez, salen de esos músculos neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas. Y son las que nos informan de la propiocepción. Entonces, un receptor y es un efector. Funciona como ambos. El uso neuromuscular. ¿Quedó claro? ¿Ok? Bien. En los tendones, todo músculo que se pegue, se inserte en un hueso tiene tendones. Y en ellos tengo los usos neurotendinosos o de Golgi. Informan sobre tensión. Tensión, ponemos los dedos, contraemos y no contraemos, estamos en tensión. Aquí juegan un papel muy importante esos usos neurotendinosos. Y vean en las cápsulas, en las articulaciones. Ya hablé de músculos, que son dos partes, la masa muscular y el tendón. Y ahora nos quedan las cápsulas articulares. Ahí hay infinidad de receptores, muchísimos. ¿Sí? Si los ven, tengo en las cápsulas Ruffini para vibración, Pacini para presión. En los ligamentos, usos neurotendinosos. En la membrana sinovial, terminaciones libres. Se fue la luz, sí, también a mí. Conéctate. Bien. Perdón, es que hubo variaciones en la luz y se fue el internet.
Ok, entonces tenemos que en las articulaciones persisten muchos receptores y captamos mucha sensibilidad. Soy un paciente reumático. Uy, las terminaciones libres me van a producir dolor en algunos elementos. ¿Sí? Me torcí el tobillo. Tengo dolor intenso. ¿Por qué? Pues porque se afectaron los ligamentos o la cápsula. ¿Ok? Y entonces hay que inmovilizar. Entonces la idea es que cuando decimos receptores propioceptivos, decimos usos neuromusculares, neurotendinosos y terminaciones articulares. Y cuando digo terminaciones articulares, me refiero a todos ellos. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces tengo una gama inmensa de estímulos que se captan en ellas. Los propioceptores especiales, ya hablamos, células ciliadas de las máculas, de sáculo y utrículo, y células ciliadas de las crestas de los conductos semicirculares. ¿Ok? Viceroceptores, aquí los ven muy bien, son las células bipolares de la mucosa olfatoria especiales y las células gustativas de los corpúsculos gustativos. ¿Ok? Y los generales, vean, terminaciones libres, fundamentalmente, corpúsculos de Pacini, y no olvidemos seno y corpúsculo aórtico y carotídeo. Entonces nos vamos a aprender eso. A los receptores se les clasifica, es que no estaba esto en otras presentaciones, pero aquí sí está, como receptores de adaptación rápida. Quiero que se los aprendan de memoria. ¿Ok? Si se aprenden de memoria los receptores de adaptación rápida, entonces ya se saben los de lenta. Pues todos aquellos que no son estos. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son los receptores de adaptación rápida? Pacini, para la presión. Aprieten la mano, suelten, y el estímulo de presión desaparece. Solo que tengan artritis, pues les queda dolor. ¿Sí? Otro tipo de sensibilidad. Pero aprieto, desaparece. Meissner, para el tacto fino, las caricias. Empezamos a acariciar y dejamos, no, síguele, porque es agradable, ¿sí? Porque en el momento en que dejamos de hacerlo, háganlo, pongan sus dos manos juntas, eso es tacto fino, leve, moderado, eso es una caricia. Estoy estimulando corpúsculos de Meissner. En cuanto dejo de hacerlo, no siento nada. Vuelvo a tocar, vuelvo a sentir. ¿Ok? Son receptores de adaptación rápida. Terminaciones peritriquiales, toquen el cabello. Sienten, quiten. Sienten, quiten. ¿Ok? Son receptores de adaptación rápida. Células ciliadas de las crestas. Estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Dejo de dar vueltas, desaparece el estímulo. Imagínense que estoy dando vueltas y desaparece el estímulo y sigue y sigue y sigue. Sería un problema serio. Y por último, las células bipolares de la mucosa olfatoria. Oye, ahí te encargo, por favor, la comida. Voy por las tortillas. Y en eso sentimos que avientan la puerta y entra la mamá corriendo porque ella captó desde afuera que se está quemando la comida y uno que está ahí ya no capta ese olor. O me pongo perfume y 2, 3 segundos después desaparece. Y que agarro otro poquito porque no huele. Y parecemos zorrillos. Todas las demás personas donde vamos caminando van captando estas partículas que voy dejando, ¿cierto? Pero yo no las capto.
Me subo al metro en horas pico. Llega el olor tremendo del sudor del día. Entramos, nos confundimos con ello. Desaparece eso. Solo que sea un olor sumamente penetrante, entonces pues no. Bien, si ya se aprendieron esto, todos los demás receptores son de adaptación lenta. Ya les había yo comentado. Volteen al techo, quédense viendo 3 segundos la lámpara, cierren los ojos y la van a seguir viendo. Ya, el estímulo persiste a nivel de los receptores. Entonces, esos son los receptores de adaptación lenta. Son muchos. Entonces, si me aprendo los de lenta, los de rápida, perdón, ya me sé que todos los demás son de adaptación, ¿sí?, lenta. Entonces, apréndanse estos. ¿Ok? Pero apréndanselos para que nunca se les olvide. ¿Sí? O dicen, bueno, ya sé dónde lo encuentro, pero luego no lo encuentro. Bien, ¿alguna duda con respecto a esa clasificación de receptores? De adaptación rápida y lenta. Doctor, yo, lo hago con lo de adaptación rápida o lenta porque se percibe más fácil o más rápido el estímulo o porque el cuerpo reacciona más rápido. Porque capto el estímulo y desaparece. Por eso es de adaptación rápida. ¿Ok? Lenta lo capto y tarda en desaparecer. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok. Luego tenemos aquí, vean, hay otra clasificación histológica de ellos. Terminaciones libres o no capsuladas. Ya habíamos dicho que los únicos que nos debemos aprender son terminaciones libres, peritraqueales y discos táctiles de Merkel. El axón se ramifica y no se rodea de tejidos conectivos. A eso se le llama receptores, ¿sí?, libres o no capsulados. Capsulados, pónganle capsulados, no encapsulados, capsulados. Todos aquellos en que las ramificaciones dendríticas se rodean de tejidos conectivos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y tenemos receptores que no forman parte de la primera neurona. O sea, esto es sumamente importante. Los libres y los capsulados forman parte de la primera neurona, la dendrita de la primera neurona. Si mi brazo fuera una dendrita, se ramifica en 5 dedos. Estas son terminaciones libres. Si estos dedos yo les pongo algún objeto que quede ahí, entonces se convierte en receptores capsulados. ¿Ok? Sí, no tengo nada aquí a la mano, pero imagínense que embono aquí una pelota, por ejemplo, ¿sí? Aquí otra, y entonces ya aquí tengo que este axón termina en receptores capsulados. Y la última variante es que no pertenecen a las dendritas, sino son elementos celulares independientes. Por ejemplo, los conos o los bastones. Estas son células independientes especializadas en recepción y captación de X estímulo. Lo captan, se genera un potencial de receptor y eso se pasa a la neurona que llega a esa célula independiente. ¿Ok? Y entonces tenemos elementos celulares independientes. ¿Cuáles? Generalmente todo lo de los sentidos especiales. Decíamos, células ciliadas del órgano de Corti, células ciliadas de las máculas, conos, bastones. Bueno, esas son células independientes. Otro tipo de receptor.
Y entonces ya saben ustedes que es un receptor. Cuando les digan qué es, ¿sí? Ah, pues es una ramificación dendrítica libre o capsulada o un elemento celular independiente, como los conos. A los receptores también se les clasifica de acuerdo al tipo de cambio energético que reciben o al que son sensibles. Y entonces aparecen los términos de nociceptores o nocireceptores. Quiere decir que son los receptores que me informan sobre daño. Y claro, el principal son las terminaciones libres. Me van a informar de daño, ¿sí? Agarren un cabello y jálenlo, ¿sí? Y me dicen que sienten dolor. Entonces la terminación peritraqueal es un nociceptor. ¿Ok? Y luego ven mecanorreceptores. Observen el cuadro y vean que la mayor parte de nuestros receptores, esto que ven ustedes aquí, todos estos, son mecanorreceptores. Se activan por acción mecánica. Discos táctiles de Merkel, los estoy estimulando. Si aprieto, entonces son Pacini, acción mecánica. Aplasto el pelo, terminaciones peritraqueales. Los receptores pueden ser sensibles a diferentes cambios energéticos, sobre todo los generales. El ejemplo es terminaciones peritraqueales. Informan de daño, son nociceptores, pero informan sobre presión, son mecanorreceptores. ¿Ok? No se diga Ruffini para el tacto fino, Ruffini para la vibración, corpúsculos de Meissner para el tacto fino, los usos neuromusculares, neurotendinosos. Las células ciliadas del órgano de Corti se mueven sus cilios a través de olas de los líquidos que están ahí, endolinfa, ¿sí? Que se mueve por perilinfa. Entonces, al pasar este líquido, mueve los cilios, una acción mecánica. ¿Ok? Termorreceptores, pues los que captan frío, calor. Ahí los ven, corpúsculos de Krauss para el frío y terminaciones libres para el calor. Fotorreceptores captan energía lumínica, ¿sí? Fotones. ¿Ok? Quimioreceptores. Muchos son quimioreceptores. ¿Cuáles? Conos y bastones. O sea, ya sabemos que son fotorreceptores, pero son también quimioreceptores. Terminaciones libres. Dejen caer una gotita de ácido sulfúrico o clorhídrico en el laboratorio concentrado en su mano. Van a ver si no les quema. Y les va a producir dolor. Son quimioreceptores. Vean, células glómicas, son células glómicas, las del corpúsculo aórtico y carotídeo. Células bipolares de la mucosa olfatoria, se ponen gotas nasales, inmediatamente captan esa sensación que producen las sustancias irritantes. Células gustativas, no se diga, para la información gustativa. Todos son quimioreceptores. Tengo presorreceptores sanguíneos, ¿ok? Que me informan sobre presión a nivel de senos, aórtico y carotídeo. Osmorreceptores líquidos en corpúsculos. Y de hecho, el hipotálamo es un gran receptor. A la sangre, al pasar por el hipotálamo, ahí se captan sus componentes. ¿Ok? Y entonces es el laboratorio central.
Los periféricos son el seno y corpúsculo aórtico y carotidio. Vean, estos son los últimos cuadros que se deben aprender por la modalidad sensorial que reciben. Y entonces se aprenden los cuadritos, por favor. Bien. Visión, conos y bastones. Audición, células ciliadas del órgano de corte. Olfato, células ciliadas de la mucosa olfatoria. Y así se van y se aprenden para mañana cada una de estas funciones. ¿Ok? Mañana vamos a tener examen de vías esteroceptivas y receptores. No es mucho. Esto es lo que se tienen que aprender. Ahora observemos algunos esquemas. Aquí yo veo el estrato, la epidermis. Bueno, primero el estrato córneo, véanlo aquí, en donde salen los folículos pilosos, si tenemos pelos, ¿verdad? En todo el brazo, ¿sí? Folículos pilosos. Estoy viendo el estrato córneo. Luego veo la epidermis. Y luego veo las papilas dérmicas. Esto es dermis. La dermis. ¿Ok? Y luego, más abajo, veo la hipodermis. Y luego veo, pues, la grasa, las fascias, el músculo. ¿Ok? Este es un corte de piel. Y entonces veo receptores que están ubicados en diferentes regiones. ¿Sí? Si yo agrando esto un poquito, observen aquí, vean que hay plexos, o sea, el cableado a nivel de piel es sumamente importante y a nivel de tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Vean cómo todos los cables no andan por todos lados. Vean que hay un plexo dérmico entre la dermis y el tejido graso. Aquí hay otro. Y entonces aquí vienen todas las fibras y de momento en los campos dérmicos salen algunos, ¿verdad? Algunas fibras. Vean estos axones que se van hacia la epidermis, se meten en la epidermis. Esas son las terminaciones libres. ¿Sí? Terminaciones libres. Se están metiendo en la epidermis. Observen estas que se van aquí y llegan a la región final de la epidermis, donde viven las células de Merkel. Las células de Merkel les llamo bombones. ¿Sí? Es un bombón. Entonces, cuando tocamos, apretamos, deformamos la célula de Merkel y entonces esta terminación que termina aquí en forma de plato es el disco táctil de Merkel. ¿Ok? Y entonces cada vez que estimulamos a una célula de Merkel, pues se genera el potencial de receptor y se envía por la fibra. Y estos son los receptores para el tacto grueso. Observen aquí un folículo piloso, cómo le llegan cables y rodean a este folículo piloso. Esas son las terminaciones peritriquiales, ¿sí? Que me van a informar sobre acción mecánica. Toco el cabello, lo siento, ¿sí? O lo jalo, pues rompo todas esas fibras, ¿sí? Y entonces tengo dolor. Bien. Si lo quiero ver, aquí observen, ¿sí? Esto que ven aquí, esta es una célula de Merkel, otra célula de Merkel, otra célula de Merkel en la epidermis. Y aquí veo el disco que forma el axón o la dendrita que está llegando, el axón distal o dendrita, en cada una de estas células. Y entonces se convierte en disco táctil de
Merkel o las terminaciones peritriquiales. ¿Ok? Aquí veo muy bien las terminaciones libres, cómo se distribuyen en la epidermis. Y ven muy bien aquí cómo llega la dendrita, vean, cubierta por mielina, por células de Schwann. Aquí forma, pues, se dice un disco. Y entonces la célula de Merkel, ¿qué es esta? Esta es la célula de Merkel. ¿Sí? El disco se mete en este bombón, en esta célula. Y ahí está. En el momento que se ejerce una presión sobre esta célula, en ese momento capto el tacto grueso y se llaman discos táctiles de Merkel. Si yo me voy a la profundidad, vean aquí en el tejido graso en forma importante. ¿Sí? Tengo un corpúsculo de Pacini. Vean la dendrita como es un hilo y entonces se empieza a rodear de tejidos conectivos y conectivos y conectivos. Aquí lo veo a más aumento, mucho tejido conectivo. ¿Sí? Y esto se llama corpúsculo de Pacini. Vean esto en cada papila dérmica. Aquí están las papilas dérmicas. Por supuesto, estos receptores no están distribuidos en todo el cuerpo. O los hay, pero en menor cantidad. Pero hay mayor cantidad en, por ejemplo, las yemas de los dedos, los labios, son ricos en corpúsculos de Meissner. ¿Ok? Y entonces, en cada papila dérmica, yo tengo un corpúsculo de Meissner. Vean cómo llegan las fibras y vean la distribución de ellas dentro del corpúsculo. Y así se ven desde el punto de vista histológico en una laminilla de piel. Ese es el aspecto. Aquí son dibujos. Pero si tuviéramos un microscopio, así se ven. ¿Ok? Aquí ven, por ejemplo, uno de Ruffini. Aquí lo ven. Este es el de Ruffini. Esta es la dermis. Para vibración. Y observen cómo las dendritas se ramifican profusamente, forman un corpusculito pequeño donde terminan y se rodean de tejido conectivo. Vean aquí la cápsula, ¿sí?, de este tejido conectivo. ¿Sí? Y este entonces es un receptor de Ruffini para vibración. ¿Dónde está? En dermis. Esta es una preparación histológica, así se ve una terminación libre. Vean cómo va entrando a toda la epidermis, llegando incluso hasta el estrato córneo, o donde inicia el estrato córneo. ¿Ok? Aquí observan, vean, estos son los usos neuromusculares. Aquí están, dentro de la masa muscular. Y entonces hablamos de receptores neuro o de usos neuromusculares, que ya quedamos que reciben fibras eferentes de tipo gamma, que son los que van a hacer que se contraiga o se relaje. Y vemos cómo salen neuronas azules, vean que salen neuronas azules de ellos, que son las neuronas propioceptivas, que me van a informar de cómo está ese músculo en el espacio. Y junto a todos los músculos, y ahora ya sé cómo está cada parte de mi cuerpo en el espacio. Lo quiero ver más a profundidad, el uso neuromuscular. Pues aquí lo ven. Esta es la cápsula, véanlo. Aquí están las fibras extrafusales que se mueven por acción de alfa. Y aquí veo adentro las fibras intrafusales. Algunos usos tienen fibras muy delgadas, otras más gruesas, tienen diferente forma, ¿sí? Y entonces hay varios tipos de usos neuromusculares. Observan cómo llegan aquí
estas fibras en rojo, que son las que al estimularse contraen o relajan a estas fibras. Y veo estas que salen llevando la información propioceptiva, el grado de contracción de esas fibras en estado de reposo. Y así es como se controla el tono. O se relajan, se contraen, y entonces todo el músculo tiene que hacer lo que ellas hagan. Claro, esto es una orden superior, ¿sí? Observen aquí cómo a nivel del tendón ya el músculo va quedando, las fibras musculares quedan acá y aparecen las fibras. El tendón, ¿verdad? Y entonces veo los receptores que están ubicados aquí, que son los usos neurotendinosos de Golgi. Pues ellos me informan sobre el grado de tensión que tiene mi músculo. Aquí lo vemos también en otro tendón. Aquí están las fibras musculares y vean que cada tendón tiene estos usos neurotendinosos. Aquí está la dendrita pequeñita y vean cómo se rodea de tejido conectivo y conectivo y conectivo y conectivo y entonces forma un corpúsculo de Pacini. Esto es al corte transversal. Si lo veo al corte longitudinal, entonces el aspecto es el que veíamos hace un rato. Esto es al corte longitudinal. Yo lo estoy viendo aquí, la fibra larga y sus capas concéntricas que lo rodean. En cambio, si hago un corte así, transversal, entonces esto es lo que estoy viendo. ¿Ok? La fibra central y las capas de tejido conectivo rodeándolo. El corpúsculo de Meissner, así es como se ve en las terminaciones libres, ¿verdad? La dendrita, ¿verdad? Aquí formando un apelotonamiento, ¿sí? Y luego el tejido conectivo que lo cubre. Aquí lo ven, cómo llega la fibra, entra, y este es el corpúsculo de Meissner. Esta es la epidermis y esto va a ser la dermis. Depende de las tinciones que se estén utilizando. Cómo es que yo voy a ver esos tejidos. ¿Ok? Pater Pacini, longitudinal. Vean la dendrita como entra aquí, se hace recta y luego se rodea de tejido conectivo. Otra vista, una transversal y una longitudinal. Sigue siendo Pater Pacini. Bueno. Creo que con esto ustedes ya tienen una idea. Aquí ven el corpúsculo de Krauss, vean que es totalmente diferente. Entonces, si yo me aprendo las imágenes, pues ya puedo determinar qué receptor es y para qué sirve. ¿Ok? Vean aquí, veo esta terminación y la gran célula de Merkel. ¿Ok? En esquemas. Yo creo que no van a tener problemas con respecto a receptores. Lo único que tienen que hacer es recordar esos cuadros que ya los vimos alguna vez, ¿sí? Y los vamos a seguir utilizando ahorita que veamos vías propioceptivas y vía visual, gustativa, olfatoria, etcétera. ¿Ok? Bueno, quiero saber si hay dudas, preguntas.